Listo, creo que ya iniciamos la grabación. Listo, bueno. Y aquí entonces ya procedo a compartir pantalla. Entonces ustedes por favor me indican si la observan. ¿Sí? Alguien que me colabore ahí. Sí se ve, sí, señor. ¿Sí se ve? Ah, bueno, listo. Bueno. Entonces la idea es la siguiente. Pues aquí yo estoy compartiendo el campus como tal. Em, Aquí en el entorno de información inicial quiero que entremos a mirar la agenda del curso y entremos a revisar hasta cuándo tenemos plazo de entregar esta actividad, ¿no? Esta actividad está para finalizar el 2 de octubre, que es la tarea número 1. Bueno, esa es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, hacer digamos, el promedio de días que yo tengo para resolver. Y pues por eso en el foro como tal, a ustedes también se les ha compartido lo siguiente, ¿no? Aquí les comparto el foro, aquí en el entorno de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, acá, foro discusión. Entonces se les ha compartido una especie de cronograma para que ustedes vayan midiendo sus tiempos. Entonces la idea es que el ejercicio 1 y 2 ya ustedes realizan los aportes de aquí hasta el 18 de septiembre. Hoy estamos a 13, creo que el 18 es el próximo domingo, si no están mal las cuentas. Pero pues algunos de ustedes ya han venido aportando y yo ya he venido revisando algunos de esos aportes. Digamos que esta primera parte de esa tarea, pues es retomar algunos elementos básicos de la física. De pronto algunos de ustedes ya llevan algún tiempo sin estudiar o han retomado de nuevo actividades y otros que ya han venido pues estudiando. De pronto este curso de física pues quedan por allá unos conocimientos como guardaditos, como en stand-by, porque son conceptos básicos que se trabajan en la física de 10º y 11 en el bachillerato. Y pues yo voy a iniciar retomando algunos elementos básicos de la asignatura como tal que debemos tener en cuenta. Lógicamente que yo creo que ustedes han venido haciendo lectura de de los elementos acá de biblioteca que encontramos en el entorno, como para ir haciendo un recorderis y como refrescando esos conocimientos pues, que ustedes deben de entender, de manejar ahí. Entonces voy a abrir por acá un Word. Vamos a ver si me permite abrir un Word acá para poderles escribir unas cosas, como les digo, sencillas, elementales, que, pues, que son básicas de tener en cuenta. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, escribo acá. Tocaría poner presentación de... No me permite escribir ahí en el Word. Vamos a ver si aquí en el Paint para... Porque ahorita no hace mucho formateé el equipo y me quedo con el programa que normalmente se utiliza. Vamos a ver si alcanza hacia aquí ya. Bueno, entonces, pues física primero que todo, lógicamente, al igual que otras, digamos, ciencias que nosotros estudiamos, la podemos definir lógicamente como una ciencia que en términos generales estudia el comportamiento del universo. Entonces, para resumir todo lo que ella abarca, entonces, comportamiento del universo, del universo.
¿Por qué tomamos esa definición así? Porque es que hay diversas ramas que hacen parte de la física. Vamos a ver si la podemos ampliar un poquito acá. Bueno, que pues no solamente se encarga de estudiar algunas situaciones o pues mal denominados fenómenos que ocurran acá a nuestro alrededor, aquí en nuestro planeta, sino también las interacciones a nivel de fuera de él. Entonces, nosotros sabemos que una de las ramas importantes de la física es básicamente, se encarga de estudiar lo que es el universo, todas las interacciones de los cuerpos celestes. Y esa rama como tal se denomina astronomía. Pero también hay una parte de la física que se encarga de la parte elemental, de todo lo diminuto, lo que nosotros no vemos, que sabemos que existen las interacciones como tal, pero no la podemos observar. Por ejemplo, lo que sucede con el campo de la electricidad, que la electricidad, pues básicamente es el flujo de electrones a través de un conductor. Pero yo creo que ninguno de nosotros hemos visto algún electrón, por ahí que se nos haya cruzado por el frente ni nada. Sabemos que existen por las interacciones físicas que se pueden observar. Por ejemplo, antiguamente en esos, bueno, antiguamente no, porque todavía se ven esos televisores que tienen ese, digamos, por decir vulgarmente, ese rabo atrás grande, un poco de cosas, que ahorita todos los televisores son planos y parecen ya un cuadro pegado a la pared. Pero cuando uno apagaba esos televisores y le pasaba los dedos por el frente en la pantalla, botaban como chispas. No sé si ustedes se acuerdan de eso, o de pronto, o si ustedes tienen una camiseta licrada y se la quitan en la noche de pronto en su cuarto allá y que el cuarto es oscuro y se quita la camisa licrada, van a notar como, o escuchar como unos chasquidos. Entonces ahí hay parte de explicación de que los electrones saltan de la camiseta como tal. Entonces, los electrones en ese momento no los vemos, pero sabemos que existen, que hay interacción entre ellos. Lo que nosotros vamos a empezar a abarcar ahorita con el desarrollo de esta tarea hace parte de una de las ramas de la física que se llama mecánica, que no tiene nada que ver con arreglo de motos, ni carros, ni nada de eso. Y la mecánica simplemente se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos. Estudia todo lo relacionado con el movimiento. Y a su vez la mecánica se divide en dos ramas. Una que es la cinemática, y la otra ciencia, otra rama que depende de la mecánica, se llama dinámica. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta estos elementos. Nosotros nos encontramos acá, en la parte de la cinemática. Estamos estudiando el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta que los produce. Sin tener en cuenta que los produce. Lo que los produce. Que aquí no me alcanzo, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces nosotros nos encontramos acá, en esta parte de la cinemática. Más adelante de pronto ya entramos a trabajar la dinámica, que en esta parte se sigue estudiando el movimiento de los cuerpos, pero en este caso hay que mirar qué es lo que produce ese movimiento. Por lo general los movimientos de los cuerpos siempre son originados por fuerzas. Entonces aquí básicamente lo que se hace es eso, estudiar esas fuerzas, en qué sentido se aplican, en qué dirección, qué valor tienen, qué pasa si se aplica con un ángulo, en fin. Pero aquí simplemente estamos enfocándonos únicamente en lo que tiene que ver con la cinemática como tal. Bueno, entonces son cosas que hay que tener en cuenta, elementos que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a seleccionar acá para poder borrar. Vamos a borrar, por aquí está el borrador. No sé si lo puedo hacer más grande acá y borramos todo. Uy, no sé si no. A ver si puedo borrar todo esto. No, creo que ustedes ya, pues, como les digo, han leído la parte
la teoría que aparece ahí. Entonces, de pronto algunas cosas que yo le estoy mencionando acá, pues le pueden sonar familiares. Otro elemento que hay que tener en cuenta son los sistemas de medida en la física. Aquí le coloco un poquito más de grosor porque sistemas de medida, que es muy importante para tener en cuenta. Entonces, los sistemas de medida en la física, eh, básicamente hay que tener en cuenta que hay dos grandes sistemas de medida. Uno que es el sistema internacional, que se simboliza con SI, y el otro es el sistema inglés, básicamente porque lo utilizan en todo lo que es la parte de Inglaterra y sus países aledaños. Eso es donde más se ha utilizado el sistema inglés. El sistema internacional de medida nos dice que, por ejemplo, para la longitud, aquí, aquí borro este pedacito, la longitud, la unidad básica de medida debe ser el metro. Metro. ¿Listo? Para la masa, la unidad básica de medida que se debe utilizar es el kilogramo. Kilogramo. Y para el tiempo, no es la hora, no es el minuto, sino el segundo. Segundo. Entonces, por eso ese sistema internacional también se conoce como sistema MKS, por las siglas de masa, kilogramo y segundo. Este es el sistema que utilizamos en la física. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene pronto un ejercicio y la longitud le dan en kilómetros, pues hay que pasarla a metros. Hay que hacer la conversión a metros. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un kilómetro tiene 1000 metros, que un centímetro equivale a la décima parte de un metro, que un centímetro equivale a la centésima parte de un metro, un decámetro son 10 metros, en fin, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta para de pronto hacer las conversiones, porque eso es algo muy fundamental. Lo mismo la masa. Si una masa nos la dan en gramos, hay que pasarla a kilogramos. Hay que tener en cuenta que un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? ¿Alguien me puede decir? No le dé miedo hablar, participemos, hablemos. 1000 gramos. Exactamente, 1000 gramos, ¿listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para poder expresar las unidades en los términos que se requieren, porque si no, pues los ejercicios no nos van a dar como nosotros queremos. ¿Qué pasa con el sistema inglés? Aquí lo que pasa es que para el caso de la longitud, digamos que históricamente hablando, en este país, lo que es Inglaterra y los alrededores, el Reino Unido, la Gran Bretaña, desde hace mucho tiempo siempre se ha venido utilizando como medida de longitud el pie, ¿sí? Equivale más o menos a 28 o 29 centímetros, más o menos. ¿Por qué se utiliza el pie? Porque pues en la época siempre son lugares, países que han dependido de reinados. Y en una época, pues al rey le tomaban la medida en un molde del pie y con la longitud del pie del rey, pues era que hacían las transacciones de terrenos, de diferentes cosas que tuvieran que ver con la longitud. Y pues aún todavía se utiliza, ¿no? Aunque la mayor parte de los países se utiliza el sistema MKS. Por ejemplo, en el sistema inglés, ya la masa, allá la unidad base que ellos tienen para medir es el gramo. Y en el caso que me faltaría aquí, el tiempo, pues sí es el tiempo es el mismo segundos, ¿no? Segundos. Listo. Bueno, entonces esas son otras cosas que hay que tener en cuenta. Entonces la longitud siempre hay que expresarla en metros, la masa en kilogramos y el tiempo tiene que ser expresado en segundos. Entonces aquí ya borramos esta parte. Vamos a seleccionar acá.
Y aquí yo lo que estoy haciendo es de pronto algunos, como les digo, recorderis de lo que ustedes han venido repasando con la lectura del texto. Hay otra parte por ahí que de pronto no sé si se acuerdan, que se llama las cifras significativas. Cifras significativas. Y pues ahí lo que se hace es tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros vamos a medir una longitud, digamos que vamos a tratar de dibujar aquí, digamos que aquí tenemos un trozo de una barra, por decir algo. Entonces usted le coloca una regla al lado para entrar a medir cuánto mide ese trozo. Aquí miramos nosotros las escalas de la regla y tenemos que entrar a mirar el extremo de esa barra con qué unidad aquí me coincide. Entonces digamos que usted miró en su regla y encontró que tiene, por ejemplo, 4 centímetros y encontró que tiene 3 milímetros, pero sucede que el extremo de esa barra está entre la mitad de 2 milímetros, más o menos en la mitad. Entonces usted puede colocar aquí una cifra aproximada, digamos que 5. Pero entonces usted le pregunta a un compañero, mire, yo medí esa barra y sucede que me da 4,3 milímetros, pero como está en medio del otro milímetro, entre 3 y 4 no estoy seguro si da la mitad. Entonces le puede decir, no, no, usted se le está pasando de la mitad. Para mí que no es 4,35 sino 4,36 porque está más arriba de la mitad. Entonces aquí que tenemos una cifra real, que es 4, una cifra real, que es 3. ¿Por qué la llamo real? Porque la está tomando directamente de la regla. Y una cifra aproximada, que es esta última de acá, porque esa la estamos tomando, digamos, según nuestra percepción aproximada porque no estamos seguros. No tenemos las divisiones en milímetros, las divisiones de los milímetros como tal. Entonces, por eso es que se llaman cifras significativas, porque hacen parte de una parte real y de una parte aproximada. ¿Listo? Lo que ya aparezca después de este número, pues ya prácticamente son irrelevantes porque no aportan, digamos, a la medida como tal. Entonces, por eso las medidas como tal se toman casi siempre con las dos cifras después de la coma. También importante para tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que son como unos tips que hay que tener en cuenta. De pronto, por ahí, en algún momento hay que utilizar eso. Y pues, digamos que esa es la forma adecuada de presentar las medidas como tal. Bueno, ahora, nos vamos a enfocar aquí en lo que nosotros estamos desarrollando en la tarea como tal, que es la parte de la cinemática. Aquí es donde lleva la tilde y la coloqué mal. Bueno, cinemática. Entonces, como les decía, es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Entonces, sí tener en cuenta que los produce. Bueno, y ahí empezamos con un tipo de movimiento muy especial que se llama el movimiento. Ahí sí me rendí aquí con la escritura. Movimiento uniforme. Y ahí le agregan otra palabrita que es el uniforme rectilíneo. Rectilíneo. Bueno, el movimiento uniforme tiene, digamos, se ve en diversas situaciones. Y el movimiento rectilíneo es un movimiento que hace parte del movimiento uniforme. Y digamos que esto es un caso especial. ¿Sí? Ahí en el simulador que ustedes han venido de pronto ensayando, nos podemos dar cuenta que hay una motocicleta, señora en una motocicleta y se está desplazando sobre una línea recta. Por eso se trata de un tipo especial de movimiento uniforme que se llama movimiento rectilíneo. Se llama movimiento uniforme, esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque uniforme significa que recorre espacios iguales en tiempos iguales. O sea, si recorre, por ejemplo, en un segundo recorre 2 metros, por decir algo, entonces al otro segundo ya va a recorrer el doble, que serían 4 metros. A los 3 segundos serían 6 metros. ¿Sí? Eso es lo que me indica esta palabra, uniforme, que recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Listo? Y rectilíneo, pues simplemente hace referencia a la trayectoria, que en ese caso, pues sigue
una trayectoria rectilínea, porque hay un movimiento uniforme, pero no es rectilíneo. Por ejemplo, el movimiento uniforme, pero circular. El que sucede cuando nosotros de pronto tomamos una cuerda, le amarramos el extremo a una piedra y empezamos a girarla alrededor de un punto fijo. Entonces ya estamos hablando de movimiento circular uniforme. Entonces, también es un movimiento uniforme, pero ya no es rectilíneo, sino circular. Bueno, aquí lo lógico sería M, movimiento circular uniforme. ¿Listo? Entonces, por eso es la gran diferencia con el de rectilíneo. Entonces, hay varios tipos de movimiento uniforme, pero nosotros estamos estudiando, en este caso, el movimiento rectilíneo. Bueno, aquí empezamos con unas ecuaciones básicas. No las vamos a llamar fórmulas. El nombre correcto serían ecuaciones. Dejemos el nombre de fórmulas, ecuaciones. Dejémoslo de fórmula, por ejemplo, si cuando nosotros queremos hacer un arroz bien rico, un arroz paisa, entonces ahí sí necesitamos una fórmula. O la preparación de alguna bebida especial. O en química se utiliza mucho ese término, porque ya hace referencia a un proceso de fabricación con algunos ingredientes, con unos elementos, en fin. Pero aquí ya nosotros no hablamos de fórmulas, sino de ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones fundamentales? La primera es que la velocidad es igual a la distancia recorrida en un tiempo determinado. Y creo que eso es elemental, eso es básico, ¿sí? Y nosotros en esta ecuación podemos hacer las siguientes interpretaciones. Si yo aumento la velocidad, aumento la distancia recorrida. Significa que la velocidad y la distancia son directamente proporcionales. Entonces voy a colocar este signo así para denotar que son directamente proporcionales. ¿Qué significa que sean directamente proporcionales? Que si yo aumento una, la otra también aumenta, ¿sí? Mientras que la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. Entonces la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, como es inversa, aquí la t la voy a dejar dividiendo. Entonces, esto es directo o directamente proporcional, y esto es inversamente proporcional. ¿Listo? Y eso es apenas lógico. Si disminuimos disminuimos la velocidad como tal al hacer un recorrido, pues el tiempo va a aumentar. ¿Sí ve? Si una disminuye, la otra aumenta. Bueno, de esta ecuación, que vamos a colocarla como ecuación 1, podemos, digamos, determinar también la distancia y el tiempo, haciendo lo que llamamos en matemáticas los despejes. Despejar es dejar el término que yo necesito determinar solito. Y lo otro que lo acompaña, pasar al otro lado del igual. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si yo quiero hallar la distancia a partir de esa ecuación, entonces esta unidad que es tiempo, aquí está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar. Entonces, distancia es igual a velocidad por el tiempo. Listo. O sea que si yo tengo una gráfica, por ejemplo, de velocidad y multiplico el tiempo en cualquiera del instante que yo quiera, voy a hallar la distancia que se ha recorrido. Eso ahorita lo vamos a mirar con el gráfico, con el simulador como tal. Y otra ecuación fundamental, vamos a colocar aquí ecuación 2, que es ya despejando el tiempo. De esta ecuación yo puedo despejar el tiempo. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Aquí esta variable tiempo está dividiendo. Entonces, para dejarla solita, habría que pasarla aquí al lado de la B, y la B pasaría acá. O sea, vamos a colocarla aquí toda. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, paso el tiempo para acá y me quedaría tiempo por velocidad es igual a la distancia. Pero como a mí me interesa es entonces tiempo es igual a. Entonces, la velocidad que queda multiplicando pasa a dividir distancia sobre velocidad. Entonces, ahí tenemos tres ecuaciones fundamentales para el estudio del movimiento uniforme. Estas son las ecuaciones para este tipo de movimiento. No se utiliza más.
¿Cuál es la característica de este tipo de movimiento? Que aquí no hay aceleración. Aquí la aceleración es cero. Aceleración es cero. Nosotros ya sabemos que la aceleración simplemente es aumentar o disminuir la velocidad. Aquí no, aquí como es un movimiento uniforme, significa que usted ni aumenta la velocidad ni la disminuye. Entonces, como no aumenta la velocidad y tampoco la disminuye, simplemente la aceleración es cero. ¿Listo? Cuando ya hablamos de movimientos en los cuales hay una aceleración, entonces estas ecuaciones ya no nos van a servir. Tenemos que utilizar otras ecuaciones, que de pronto pues también se las puedo colocar acá, pero bueno, eso depende del ejercicio que se vaya trabajando, pero por ahora no los quiero enredar y pues no los vamos a colocar porque lo que más interesa es que estas son las ecuaciones que usted tiene que tener en cuenta. Bueno, pero sucede que cuando vayan haciendo los ejercicios, ¿sí? Hay que tener en cuenta las unidades, o sea, ¿en qué se mide la velocidad? La velocidad se mide en metros sobre segundo, porque como les dije ahorita, la distancia para la física siempre se mide en metros. Entonces la velocidad debe estar dada, o el resultado ahí que ustedes obtengan, siempre tiene que dar en metros sobre segundo. Entonces hay que colocar el valor y al lado la unidad. Ah, que estamos hallando distancia, pero sucede que distancia es velocidad por tiempo. Entonces colocamos la unidad de velocidad, que son metros sobre segundo, y esa unidad tiene que ir multiplicada por el tiempo, que son segundos. Pero sucede que esta segunda se está dividiendo y esta está multiplicando. Y al cancelar, ¿qué me quedan? Metros. Entonces concuerda con lo que tiene que ser original, linealmente hablando, que la distancia se mide en metros. Lo mismo acá, que tienen un ejercicio en el cual le piden hallar el tiempo, ¿sí? Y a ustedes le dieron los valores de distancia y velocidad, entonces los colocaron en la ecuación. Pero la distancia aquí tiene que estar medida en metros. Y la velocidad, vuelvo y colocamos las unidades de velocidad, que son metros sobre segundo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Se puede cancelar metros con metros, o simplemente aquí colocamos un 1, multiplicamos extremos con extremos, medios con medios y después cancelamos. Pero aquí lo más fácil es cancelar acá y me quedarían segundos. Entonces siempre los ejercicios que ustedes estén desarrollando, porque hay una parte donde ustedes tienen que desarrollar ejercicios, creo que es en el segundo ejercicio, ya tienen que tener unas ecuaciones y tienen que hacer un proceso como tal de desarrollo del ejercicio. Entonces hay que tener en cuenta las unidades. Perdón, voy a mirar por acá el Skype, que tengo un mensaje, no sé, de pronto sea por ahí. Mensaje de voz. Vamos a ver qué me dice pronto, si es que no pueda ingresar o algo. Entonces, bueno, disculpen ahí ya. Entonces, de pronto era que no se vea unido. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a lo que les he venido explicando hasta el momento o todo está claro. Todo claro por el momento, bro. Claro, profe. Bueno, listo. Bueno, eso es básico, tener en cuenta estas tres ecuaciones como tal. Em, Ahora vamos a abrir aquí la guía, pero antes voy a permitirme compartirles aquí una imagen
Yo les he enviado al correo estos enlaces. Un enlace en el cual ustedes pueden ingresar al canal de YouTube del curso de física general y ahí se están cargando todos los enlaces, los enlaces para que puedan revisar las web conference y también pueden revisar los CIPAs. Por ejemplo, este CIPA que yo estoy realizando ahorita, yo lo estoy grabando. Mañana me llegan enlaces si Dios quiere. Yo se los comparto a ustedes por el correo personal y también se va a subir a este canal. Eso ya lo hace la directora. ¿Listo? Ustedes espero que también se hayan unido al grupo Skype porque ahí es donde les estoy enviando información importante respecto al desarrollo del curso. Entonces ahí les informo de pronto las fechas de la realización de los IPAs, de los encuentros de las webconferencias, pronto información importante de los laboratorios, en fin. Bueno, y pues en este momento les voy a compartir el enlace de asistencia para que ustedes por favor me colaboren y lo vayan diligenciando mientras continuamos con la reunión. Entonces lo voy a colocar acá en el chat y me dicen si ahorita lo observan. Listo. Profe, una consulta. En mi caso, he tratado de abrir el laboratorio que está en el enlace de la guía, pero siempre me sale un error. He intentado con todos los navegadores y me dice que intente nuevamente. Siempre me sale el mismo error. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que esos enlaces que originalmente estaban ahí en la guía como tal, de un momento a otro dejaron de funcionar, desde la semana pasada como el viernes. Entonces nos tocó, digamos, buscar la forma de ingresar a la misma página, pero con otro enlace. De eso se encargó la profe Diana, la tutora, la directora del curso, y ella nos colaboró bastante con eso. Entonces, ya ahorita ya les comparto, también si que ustedes quieren, porque es que yo les compartí en el grupo de Skype, les compartí los nuevos enlaces, inclusive aquí los tengo en esta imagen, en este mismo archivo. De aquí dice enlaces simuladores, si quiere ver se los coloco aquí también de una vez en el chat. Por favor. Gracias. Entonces, mire, el enlace para desarrollar el ejercicio 1, pues es el primero acá, ejercicio 2, su respectivo enlace, y el que dice Projectiles Motion es el que nos relaciona los artículos científicos que ustedes van a leer, ¿no? Que esa es la última parte de esa primera, de estos primeros 3 ejercicios que hay que desarrollar. Entonces, aquí venga, se los coloco acá en el chat, control V. Listo. Y les pido el favor ahí, mientras que vamos desarrollando, me colaboran con la asistencia. Si hay algún inconveniente, por favor, me comentan. Bueno, entonces ahí están los enlaces. Ahora aquí les voy a compartir hasta que lo dejamos aquí. Les voy a compartir la guía como tal. Y ustedes, bueno, yo les voy a decir lo que hay que hacer. Creo que eso está claro. Aquí en esta primera parte nos dice que según el número de la cédula hacemos la sumatoria de cada uno de los números, ¿sí? Eso nos va a dar un valor de 2 dígitos y el valor que vamos a tomar es el primero, el de las decenas, no el de las unidades, ¿no? Entonces coloca su número de cédula, suma y si le da, por ejemplo, 61, el número que va a tomar es el 6. Ese es el número phi, ¿sí? Phi en letra griega acá, que usted va a tomar para colocar los valores donde le pidan en velocidad, más que todo. Creo que eso no hay inconveniente con eso, ¿no? Entonces la idea es que ustedes hagan eso y que se evidencie eso en la guía como tal. Muy importante que esta guía que ustedes tienen acá, que está ya compartida, que ya están desarrollando, por favor, cuando la descarguen, pues ella va a aparecer como anexo 1, tarea 1. Ese es el nombre por defecto. Entonces, les pido el favor de que ustedes la editen colocando su nombre. Entonces puede colocar, por ejemplo, anexo a 1, tarea 1 y hacen un guión, una raya al piso y colocan su nombre y apellido. Con eso cuando la descargue, yo puedo ir revisándole de cada quien y no se confunde con otros, porque por ejemplo, si por ejemplo Pedro hace un aporte en la guía, o la niña, por ejemplo, Elizabeth,
también hace el aporte del desarrollo de la guía. Y sucede que los archivos no los cambian y quedan con el mismo nombre. Cuando yo los descargue, pues me va a generar conflicto. Entonces, por eso les pido el favor de que me colaboren con eso. Ustedes le coloquen su nombre propio después del que diga anexo 1, tarea 1, lo editan y le colocan su nombre y apellido, si es posible. Bueno, entonces vamos a hacer lectura de la guía como tal, a ver si de pronto hay algo que explicar al respecto, pero aquí lo que dice es que se carga el simulador como tal. Lógicamente esto es lo que está pasando acá con este enlace, que fue lo que el compañero acabó de comentar, si aparece este letrero. Entonces no nos está cargando, pero ya con los enlaces que yo les acabo de enviar, pues entonces ya tiene que cargar sin ningún problema. Bueno. Entonces, lo primero que hace es, al cargar el simulador, pues toma un pantallazo. Aquí lo que dice, ingresa al siguiente enlace y pues toma el pantallazo de que ya está en el escritorio de su computadora, aparece, digamos, el ambiente de aprendizaje del software como tal. Entonces dice, a partir del valor que obtuvo para phi, o sea, la sumatoria de los números de su cédula y tomó el de la decena, pues va a modificar el valor de la velocidad y marque todas las casillas ubicadas en las imágenes. Bueno, aquí le dice qué casillas y todo hay que marcar. Entonces vamos a cargar ese simulador, a ver, con el enlace que tenemos acá, que sería este primero. Listo. Entonces, este es el que nos tiene. Y digamos que usted, bueno, aquí está para 5, pero pues depende del cálculo que usted haga. Entonces, estas casillas son las que hay que marcar. Inclusive ahí aparece que hay que marcar esta, que es el del Stop Motion, pero esta lo que nos hace es que el movimiento como tal se desarrolle de manera lenta, ¿no? Pues esta ya se demora un poquito más, pero sin la casilla como tal, pues él ya va a trabajar más rápidamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que usted haga el movimiento como tal, ¿sí? Digamos que la idea es que lo pueda detener, ojalá por aquí un punto antes, ¿sí? Para poder empezar a hacer los cálculos de manera más fácil. Entonces, se puede ayudar, por ejemplo, acá con el pause. Digamos que yo lo quiero detener aquí en el 6, voy a dejarlo aquí para detener en el 6 y ahí. Entonces, a partir de ahí ya comienzo a responder las otras preguntas que me van surgiendo respecto a eso. Entonces, pues aquí le apliqué un valor de velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? ¿Listo? Entonces, y ahí se comienza a hacer las interpretaciones que nos pide la guía como tal. Bueno, entonces se supone que usted toma pantallazo. Yo creo que tampoco tengan dificultad con eso. Toma el pantallazo, inclusive lo puede pegar en un Word y después lo recorta, ¿no? Y lo va adecuando al tamaño de la casilla que tenemos acá. No creo que haya inconveniente con eso. Entonces dice paso 3, toma de captura de la pantalla, de las gráficas, velocidad tiempo y distancia sobre tiempo. Y aquí en el paso 4 dice pegue en la siguiente tabla las gráficas obtenidas del paso 3 en la tabla. Bueno, aquí lo que pasa es que hay que separar la gráfica de velocidad contra tiempo y perdón, distancia contra tiempo y velocidad contra tiempo, que son las dos que nos muestra el simulador como tal. Y después dice, a partir de los resultados de las gráficas anteriores, llene las tablas que representan el movimiento de cada gráfica, ¿sí? Obteniendo 7 resultados. Cambia los valores numéricos de las tablas según sus datos. Entonces se supone que el número de la célula, por decir algo, le dio a usted 5. Entonces comenzamos a colocar acá 5. ¿Sí? Entonces, según la gráfica, pues cuánto tiempo, qué corresponde para ese valor de 5 para que usted lo vayan colocando acá. De todas maneras, la misma gráfica como tal le va generando los valores. Entonces, los que usted los vaya tomando de la gráfica como tal. Y pues acuérdense de las ecuaciones que yo también les acabé de decir ahorita, porque aquí se pueden hacer las siguientes interpretaciones. Por ejemplo, de esta gráfica de velocidad contra tiempo, también se pueden ir determinando las distancias, a pesar de que aquí ya no las está generando. Pero la ecuación, por ejemplo, para hallar la distancia, que fue la que vimos ahorita por acá, aquí.
la distancia me dice que es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, no todas las veces usted va a tener esta respuesta aquí al lado. Si usted le plantean una ecuación de velocidad contra tiempo y le piden la distancia, acuérdese de esta expresión. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para un tiempo de 6 segundos, si yo quiero saber la distancia que recorrió en ese tiempo, teniendo en cuenta que va a una velocidad de 5 metros por segundo, pues multiplico la velocidad que es 5 por el tiempo que es 6 y me daría 30, ¿no? O sea, todo este rectángulo que se forma acá de otro color me está ahí indicando la distancia que recorre. O sea que en 6 segundos está recorriendo 30 metros. Y pues si usted tiene que también puede hacer la comparación acá. Sí, para 6 segundos, aunque aquí no lo alcanzo a anotar, pero miremosla con un valor más cortico. Por ejemplo, para 3 segundos. Para 3 segundos la distancia sería velocidad que es 5, la multiplico por el tiempo y me daría 15, ¿no? Entonces 3 segundos me tiene que coincidir aquí con 15. Entonces hago este paralelo acá y aquí me tiene que coincidir con 15, que es el valor que está dando. Pero pues aquí lo estamos haciendo a simple ojo, pero para eso están las ecuaciones, para que puedas llenar la tabla de manera precisa y no cometamos errores. Aún así, los valores usted los puede ir mirando, los puede ir comparando aquí aproximadamente. Por ejemplo, cuando el tiempo es 2, entonces sería 2 por 5, 10. O sea que la distancia recorrida es aproximadamente 10. Y miren, si la miramos acá, vea, 2, 10. ¿Listo? Entonces, sí me hago entender con eso para que estas tablitas acá no vayamos a cometer errores en el momento de elaborarlas. ¿Listo? Después dice, el movimiento descrito por el motociclista es rectilíneo, uniforme o uniformemente acelerado. ¿Ustedes qué opinan ahí? ¿O qué respuestas han dado? Rectilíneo uniforme. Es un movimiento uniforme, ¿cierto? Pero no es acelerado, como estamos hablando ahorita, pues simplemente porque no hay valores de cambio de velocidad, entonces no hay aceleración. Permítame que aquí tengo ya un mensaje otra vez. Grupo Sky. A ver qué mensaje hay. Buenas noches, ¿me podría regalar el día de licencia de la videoconferencia por este medio? Tengo problemas con el chat. Bueno, entonces ya lo voy a hacer. Enlace, listo. Registro de existencia. Control C. Profe, una pregunta. ¿Las gráficas en el simulador no se pueden ampliar o reducir? ¿Siempre van a tener esa condicional fija? Sí, la idea es que quede organizado. O sea, cuando usted la pegue, pues ella le va a generar estos cuadritos y usted la va cuadrando, ¿no? Pero pues la idea es que ocupe el espacio que está predeterminado ahí. Porque pues aquí en el simulador mire todo el espacio que ocupa, ¿no? Entonces, pues nos toca acomodarnos a como esté ahí en la guía. Porque básicamente lo que yo voy a estar revisando acá son estos valores, ¿sí? Porque la gráfica, pues yo ya sé qué tiene que dar. Pero me interesa, yo voy a estar revisando acá son estos valores. Si concuerdan con lo que en la ecuación debe dar, la aplicación de la ecuación como tal. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Pues ahí realmente no es tan complicado porque pues si ustedes aplican las ecuaciones como tal y pues no tiene mayor problema, además de que tiene la ventaja de que el simulador le está mostrando al frente la distancia. Entonces ustedes pueden ir sacando los valores y lo comprueban con las ecuaciones, con la ecuación, así como estaba haciendo ahorita. ¿Listo? Entonces, porque si usted se pone a puro hoja acá, digamos, 3. ¿Cuál es la distancia que recorre los 3 segundos? Entonces comenzamos a mirar para acá. Cada cuadrito creo que aquí vale 2, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces voy hasta acá y aquí quedaría el punto. Más o menos me dan la mitad, pero no puedo decir un valor exacto. Entonces es mejor utilizar la ecuación que ya les acabé de mostrar. Y ahí sí yo puedo tener un Para, valor correcto. ¿Listo? vale, profe, gracias. Eso. Entonces aquí dice, ¿cuál es el valor de la aceleración para este movimiento? Ustedes ya saben cuál es el valor y por qué. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento que describen los resultados obtenidos del desarrollo? Las ecuaciones del movimiento ya están explicadas, ¿no?
solo colocarlas ahí, ni siquiera hay que hacer reemplazar, solamente mencionarlas. Y aquí dice copie el enlace de su video. Entonces, aquí, ¿qué se trata? Usted como ya a medida que va llenando esto, cuando usted llega a esta parte, ya tenga solucionadas las preguntas, entonces simplemente va a hacer la explicación de, digamos, la interpretación de lo que muestran las gráficas. ¿Sí? Usted puede arrancar acá. Ni siquiera hay que prender la cámara. Muchas veces, a veces como que nos da temor de prender la cámara y yo grabarme ahí como que mejor no quiero que me vean. Pero no pasa nada. Si no la quiere encender, no pasa nada. Pero sí me interesa es que grabe el screen de su pantalla como tal y vaya diciendo, bueno, en esta primera gráfica que observamos, por ejemplo, esta de acá, es una gráfica de velocidad contra tiempo y observamos que nos da una línea paralela al eje X, lo cual nos indica que la velocidad es constante, ni aumenta ni disminuye, por lo cual su aceleración es cero. En la gráfica de la derecha observamos que tenemos una línea recta y nos indica que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando. Pero se supone que, no, perdón, a medida que pasa el tiempo, la distancia, porque esta ya es distancia, a medida que pasa el tiempo, la distancia también aumenta, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación que tienen que hacer. No es hacer un discurso largo ni nada de eso. Y por último, pues puede decir que aquí estas tablas se obtuvieron gracias al empleo de las ecuaciones cinemáticas, ¿sí? Y con base en eso se dio respuesta a estas preguntas. Yo creo que eso no se demora, ¿qué? 3 minuticos. No, el plazo máximo son 5, pero no hay que ser tan específico ni nada de eso, o sea, decir lo que es como tal. Dígale un minutico, le pongo aquí, carga el computador que se va a descargar. Listo, le ponemos carga. Bueno, y ahí llegamos a la primera parte del- de ese ejercicio que tiene que ver con movimiento uniforme. Y aquí ya aparecen las ecuaciones de movimiento parabólico, que ya es otro tipo de movimiento, pero en este tipo de movimiento sí hay aceleración. Ustedes, yo creo que han jugado tejo alguna vez en su vida, ¿no? Yo creo que sí. Eso es algo muy autóctono. Ese es el movimiento parabólico como tal. Si usted es el lanzador del tejo, y yo estoy allá mirando al frente lo que conocemos como la cancha, allá donde yo quiero que llegue el tejo y que ojalá embocinemos, o al menos como dicen vulgarmente los que juegan tejo, que toque el cacho o que toque o que reviente una mecha. Si yo soy el que lanzo el tejo, apenas lo lanzo y miro la trayectoria que hace el tejo como tal, yo veo que hace es un movimiento vertical, ¿no? Yo veo que él sube y baja. Ahí estoy viendo el movimiento parabólico en la componente vertical. Pero si yo no soy el que estoy lanzando el tejo y me ubico al frente, ¿sí? Donde tengo al lado izquierdo una cancha, al otro lado, al lado derecho tengo, y veo los jugadores, entonces estoy ya ahí viendo el movimiento desde el punto de vista del eje X porque esa es la característica de ese movimiento. Se desarrolla a la par en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y, y está gobernado bajo la acción de la fuerza de la gravedad. Todos sabemos que si cogemos un objeto y lo lanzamos al aire, pues él tendrá que volver a caer porque la fuerza de la gravedad hace que él se dirija hacia el centro de la Tierra. Entonces, estas son las ecuaciones, digamos, básicas que hay que tener en cuenta para ese tipo de movimiento. Pero bueno, antes de seguir con eso, yo quisiera saber si respecto a esta primera parte hay alguna duda, cómo cómo les ha ido con eso. De todas maneras, posiblemente más de uno de ustedes no ha empezado a hacer eso y se tomen esta semanita, lo que queda esta semanita para hacerlo. Ustedes tienen digamos, el derecho, digámoslo así, todo el derecho de hacerme las preguntas que requieran por el Skype. Por eso yo creé un grupo de Skype o si quieren por el interno, que ahí también les he compartido mi dirección de Skype.
Entonces me hacen la pregunta y si en el momento no les puedo responder, entonces yo les digo, bueno, entonces encontrémonos a tales horas. Yo aquí estoy siempre disponible todos los días después de las 6, pero pues hay un horario de atención que son los martes y jueves, pero pues en el caso de que toque, pues yo saco el tiempo y les colaboro. O me envían la imagen y me hacen la pregunta y ahí yo les voy colaborando. Lo importante es que no nos dejemos colgar con eso, porque dejamos todo para lo último y después comenzamos es a aportar y aportar, a enviar todo con afán y nos va a quedar mal, porque el trabajo en sí, pues es relativamente sencillo, si ustedes se dan cuenta. Entonces, es dedicarle una horita, yo creo que en una horita máximo 2 horitas, ustedes ya sacan esta primera parte, pero pues hace tiempos creo que ya llevamos que con esta semana prácticamente son 2 semanas que vamos a completar de que se abrió. Entonces, de pronto el fin de semana, pues dedicarle a que ustedes lo puedan terminar. Entonces, no sé si tiene alguna duda con esta parte. ¿No? ¿No hay dudas? Entonces No, vamos a señor. pasar a... Listo. Vamos a mirar ahora esta parte, la parte del lanzamiento parabólico. Aquí también ya les he compartido, y ahí ya les compartí el enlace para el ejercicio 2, que aquí está. Entonces vamos a abrir ese. Vamos a cerrar este de acá y vamos a abrir vamos a abrir el de movimiento parabólico. Listo. Bueno, entonces ingresamos acá. Movimiento proyectiles. ¿Sí? Y vamos a leer lo que nos están pidiendo en la guía. Vamos a mirar parte por parte. Entonces aquí dice, ingresa al espacio GovLabs del movimiento. Bueno, ya sabemos que este enlace no nos está sirviendo, pero pues con el otro ya podemos ingresar. Toma pantallazo apenas pueda ingresar. Vamos a aumentar un poquito este acá. Son 120. Que se ve un poquito mejor, más amplio. 125. Para poderlo aumentar un poquitico más acá. Eso. Bueno. Listo. Ese es el primer elemento que hay que hacer. Dice, en el simulador escoja la aceleración gravitacional de 10 metros sobre segundo. Entonces aquí hay una parte donde puede usted escoger el valor de la gravedad, 10 metros sobre segundo. Hay que tener en cuenta eso. Y dice, selección del valor de la velocidad. Bueno, ese es el número que usted le haya dado con la cédula. Ah, que usted le dio 7, por ejemplo. Entonces el valor de velocidad que va a tomar es 20. Aunque le dio 8, entonces el valor de velocidad que va a tomar es 30. Y ese valor de velocidad es el que tiene que tenerlo en cuenta acá. Valor B de lanzamiento, es el que debe tener. No se preocupe que no le va a dar ningún valor que no esté en este rango, porque para eso está la tabla. No le va a dar ningún valor que no esté en ese rango, porque mira, aquí están incluidos todos. Entonces nadie puede decir, ay, no es que no me da, no me da ningún, según mi número de cédula no me da. Tiene que coincidir con uno de estos. Entonces después dice, después de seleccionar el valor de la velocidad, elija la casilla referente a su velocidad basados en el ejemplo. Bueno, entonces coloca el valor de la velocidad inicial, valor de la velocidad inicial 10 metros sobre segundo, en ejemplo, y el valor de la velocidad de la gravedad, que ya lo tenemos. Dice, ahora de play en la simulación, observa el comportamiento de la gráfica. Bueno. Tomando de referencia el valor de la velocidad asignada en el paso 3 y la aceleración gravitacional, usando la tabla tal, obtenga los valores de alcance máximo en X, alcance máximo en Y y tiempo de vuelo. Llene la siguiente tabla para los diferentes ángulos. Bueno, entonces encontramos esta tabla en la cual usted tiene que aplicar estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque si nos basamos únicamente en lo que nos bota el simulador, no vamos a encontrar los valores correctos. Entonces, venga, miramos qué tiempo tenemos nosotros. Son las 8. Yo empecé a las 7, ¿no? Entonces, ya para finalizar ahorita, les voy a explicar un ejemplo en el cual apliquemos esas ecuaciones. Profe, ahí sí tengo una duda, qué pena. Sí, cuénteme. En la parte donde hay que poner las ecuaciones, ¿ahí se pone el resultado o se enuncian las ecuaciones? Venga, miramos acá, la O sea, tablita. para cada ángulo me refiero, ¿no?
Ah, no, aquí usted Porque coloca el resultado como tal, bueno, listo. pero Esa era la duda. tiene que utilizar la ecuación. O sea, Sí, para sí, hallar sí. este resultado tiene que utilizar esta ecuación. Y ¿Sí? cambiar el ángulo Exacto. en Por ejemplo, cada... digamos que usted su número de cédula, por decir algo, termina en 8. Entonces usted va a utilizar una velocidad inicial de 30. Entonces cuando usted aquí, en este primer ejercicio, aquí donde dice velocidad inicial, pues va a colocar 30. ¿Sí? Y el ángulo pues va cambiando, ¿no? Para 0, para 15, para 30. Y utiliza esta ecuación y va llenando. O sea que aquí tiene que hacer varios cálculos. Porque, por ejemplo, vamos a mirarlo por ejemplo, miramos el simulador. Bueno, entonces aquí yo le coloco, por ejemplo, bueno, el valor de la gravedad es el mismo, no va a cambiar. Digamos que a mí me tocó trabajar con una velocidad de lanzamiento de 20, listo. Yo puedo determinar la altura máxima, el tiempo de vuelo y la distancia horizontal, cada uno por separado. Entonces, digamos, necesito la altura máxima, que es la que me están pidiendo acá. Por aquí la están pidiendo, esta, Y, la altura máxima. Entonces, me vuelvo para el simulador y voy a mirar la altura máxima. Entonces aquí le digo jugar, eso que prácticamente es un juego. Entonces él me genera esta imagen y aquí abajo nos dice, la simulación muestra bolas lanzadas en un rango de ángulos entre 0 a 90 grados a la horizontal, en pasos de 5 grados. Bueno. Digamos que yo quiero mirar el alcance horizontal, porque yo elegí esta primera, perdón, la altura máxima, la altura máxima, porque esta fue la primera que yo elegí, para un ángulo de, venga, le digo, 60 grados. Para un ángulo de 60 grados, aquí me bota un color amarillo y me está diciendo que la altura máxima es 15, ¿sí? Y antes de que yo lea aquí la distancia horizontal, yo puedo entrar a mirar de una vez aquí el alcance horizontal. ¿Qué color me da para 60 grados? Me da el color amarillo. Lo busco acá y aquí me dice que es 35 metros el alcance horizontal. ¿Sí me hago entender? Es más, yo puedo aquí otra vez, voy a hallar distancia horizontal. Le doy distancia horizontal, verifico otra vez los valores, ya sabemos, vamos a lanzarlo con una velocidad inicial de 20. Entonces, distancia horizontal, voy a mirar eso. Le digo aquí jugar y aquí ya me muestra la gráfica del alcance horizontal. ¿Sí? Que para un ángulo de 60 grados busco, ve aquí, si es aproximadamente 35, si se dan cuenta. Pero como no es un valor exacto, pues me tengo que ayudar de las ecuaciones como tal. Entonces tengo que utilizar las ecuaciones como tal. Digamos que esta es la parte como que lo va a hacer demorar un poquito. Esta es la parte porque hay que acercarlo, pero usted tiene la ecuación y único lo que hace es cambiar valores. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo, un ejercicio. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? ¿No están de afán? No, no, señor, no hay afán. Ah, bien, está No hay bien. lío, profe, no Listo. hay lío. Sí, Bueno, hay tiempo, Inge, profe. bueno, listo. Entonces vamos a hacer esta selección acá. Voy a borrar lo que yo tengo acá. Vamos a borrar, suprimir. Listo. Vamos a grabar un ejercicio. Por aquí ya lo he encontrado. Y dice, bueno, yo le voy a leer el enunciado porque no lo voy a anotar ahí, pero para que ustedes lo tengan en cuenta porque lo que me interesa son los datos. Entonces dice que un cazador, bueno, no sé si anotarlo acá. Vamos, es que siempre es un enunciado para, no veo la intención. La idea es la siguiente, dice que un cazador acostado en el suelo eh, lanza una flecha con un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a hacer una especie de dibujito por acá. Es que los dibujitos nos ayudan bastante bien. Entonces digamos que el señor está por aquí acostado. Bueno, vamos a hacer que está por aquí acostado. No sé, listo. Está mirando hacia arriba y lanza una flecha. Listo. Y ese ángulo con lo que la lanza es de 60 grados. Listo. Entonces, vamos a alargar esta horizontal
se supone que esa flecha, lógicamente, va a hacer este tipo de trayectoria, que es la que les estaba comentando ahorita con el tejo, ¿no? Entonces, va a caer en cierto punto. Él va a recorrer una distancia X máxima, ¿sí? Va también a tener una altura máxima, Y máxima. Y vamos a mirar también un tiempo de vuelo, que las ecuaciones ya están para eso. Entonces dice, bueno, dice que lanza la flecha con un ángulo de 60 grados sobre la superficie de la Tierra y con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad inicial como tal, y se simboliza así, V sub 0, nos da 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Bueno, no nos dan más datos. Entonces aquí dice, la primera incógnita que nos piden allá dice, altura máxima que alcanza la flecha. Entonces vamos a mirar, altura máxima, pues tendríamos que utilizar la ecuación de Ymax, ¿no? Ymax. ¿A qué equivale esa altura máxima? Entonces usted se remite a las ecuaciones que están acá. A ver, miramos cuál es la altura, la ecuación de la altura máxima. Entonces nos dice que Ymax es igual a esta velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de el ángulo de lanzamiento sobre 2G. ¿Listo? Entonces, es acá. Y vamos a anotarla, que si no se nos traspapela. Entonces voy a anotarla por aquí a un ladito. Dice Y más máxima es igual a, entonces, velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Por el seno cuadrado de teta o el ángulo de lanzamiento sobre el valor de la gravedad multiplicado por 2. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer el reemplazo en la ecuación como tal, y máxima, altura máxima, es igual a, el primer valor que debemos tener en cuenta acá, es la velocidad inicial, que ya nos la dieron acá, que es de 20. Entonces, 20 metros sobre segundo. Lógicamente está elevada al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué más nos hace falta? El seno cuadrado de 60, que es el valor del ángulo que nos da, sobre 2 multiplicado por el valor de la gravedad. Bueno, entonces voy a colocar acá el valor real de la gravedad. Yo aquí voy a utilizar el valor de para este ejemplo. El valor real de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo. Aunque usted pues va a utilizar el de 10, ¿no? Pero aquí yo voy a utilizar 9.8 metros segundos. O utilicemos el 10 para que no les quiero complicar. Entonces aquí colocamos de una vez el 10. 10 metros sobre segundo. Listo. Entonces, aquí, ¿qué sería? 20 al cuadrado me daría 400, ¿no? 400 y me quedaría metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y ahora sacamos, dice, seno cuadrado de 60. Entonces, ustedes deben de tener una calculadora de funciones normalita. No les aconsejo utilizar el celular, ¿sí? Y ustedes en la calculadora de funciones como tal, no sé si de pronto ustedes, alguien ahí la tenga en la mano, si digitamos seno de 60, me va a dar un valor de, que yo ya la tengo, 0.86, ¿sí? 0.86. Ese es el valor del seno de la 0.86 y ese valor va al cuadrado sobre, y aquí colocaríamos 2 por 10, me daría 20 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Esto a qué es igual? Entonces sería 0.86 por 0.86, después lo multiplicamos por 400 y lo dividimos entre 20. Entonces, si ustedes tienen ahí la calculadora de una vez,
pues sería chévere que una vez fuéramos haciendo esos cálculos. Que serían 400 por 0.86. No tengo la calculadora, no saqué la aplicación de la calculadora porque si se los hubiera podido colocar ahí de una vez en vista, pero bueno. Y el valor que nos da de 400 multiplicado por 0.86 al cuadrado. A ver aquí, no sé si ustedes también la están haciendo allá. Eso me da un valor de 295.84. Entonces, es el valor que nos da acá, 295.84. ¿Listo? Y lo dividimos entre 20. Al Da dividir eso entre 14.69. 20, ¿cómo? 14, 14.69. eso, 14.7. Entonces, aquí Y máxima es igual a 14.7. O sea que aquí nos está dando un valor, digamos que aproximado de 15. 15. ¿Se fue el audio? Parece. Los sacó. Parece ser que se le cayó la conexión al profe.
Compañeros, ¿alguno de ustedes sí les deja mostrar el chat para el link de asistencia? Justamente también estaba buscándolo, pero realmente no lo encuentro. Me abre el chat Ya de lo Teams, compartí pero el viejo. en Skype ya lo pueden, ahí lo pueden ubicar. Yo lo puso en Skype porque tiene deshabilitado el chat para Teams. Ah, con ra- Qué pena con ustedes, no sé, se fue la conexión del Teams. No sé en qué momento se fue. Ahora, ¿sí me escuchan? ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Sí, Sí, señor. señor. Ay, no sé, Sí. no sé qué pasó aquí con el computador que se me... Sí, alcanzaron o alcanzamos a observar lo de tiempo de vuelo que le estábamos sacando, No, señor. No, ¿no? La primera sí, no, la de altura máxima sí, ¿cierto? Ya quedó lista, quedó definida. Listo. Alguien me decía que por ahí que no podía observarlo el chat, que no estaba El compartido. chat sí, sí, no, no podemos visualizar el chat. Aquí estará pasando. Están viendo aquí la pantalla, ¿no? Sí la están viendo. No, No, señor, aún no. Aún no. Bueno, no. va a tocar cambiar de computador porque los problemitas no me pueden suceder. ¿Será que ahora sí ya? ahora sí se ven. Sí, señor. Exactamente, bueno. Listo. Es que al hacer cambio de una pantalla a otra, eso me molesta. Por ejemplo, aquí vea, quedó gris, no me deja ver nada. Entonces es el computador que me presenta la falla. Dios santo. Estábamos bien. Bueno, estamos acá. Por aquí dice las acciones que les puedo dar, pero entonces no entiendo por qué no aparece el del chat. Aquí dice detener transcripción, no mostrar burbujas de notificaciones, silenciar, desactivar video, no. Pero no aparece que yo haya activar subtítulos, aplicar enlaces. Bueno, de todas maneras creo que también lo he compartido en el Sky, ¿no? Sí, sí, señor. El enlace quedó copiado en el chat. Eso, entonces pues mirar por ese lado. A ver si de pronto ya con ese medio nos podemos defender. Bueno, entonces vamos aquí a cerrar este. Y estamos en esta parte del tiempo de vuelo, que esta es la ecuación que se utiliza, que es la que se toma directamente también del Word, que la cual nos dice 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces la velocidad inicial que se toma son 20 metros sobre segundo, el ángulo son 60 y la gravedad pues ya la aproximamos a 10 metros sobre segundo. Entonces sucede que seno de 60 grados es 0,86, lo multiplicamos por este valor que es 40 y lo dimos entre 10 y me da 3,46. Entonces yo le estaba comentando ahorita que el tiempo de vuelo también me lo genera directamente el simulador. O sea, esta página tiene problemas, ay Dios mío.
a cargar otra vez el simulador. Que no cargue porque está demoradito ahí la página. Bueno, no, es que estoy experimentando falla aquí entonces con el computador que no sé qué, o es el internet me estaba molestando, pero realmente no entiendo por qué me dice que no permite. Yo no los quiero entonces molestar más. Ustedes dirán si de pronto, pues en 8 días nos encontramos y, no, pero es que este ya toca entregarlo ahorita el viernes, ¿no? El domingo. Más bien en Skype me comparten si tienen alguna inconveniente para la solución de eso. Básicamente lo que yo les estaba comentando es que teniendo las ecuaciones y teniendo los datos que nos suministra el dígito de la cédula, pues van a ir aplicando cada una de las ecuaciones para hallar los valores que se piden y eso es, digamos, como la parte más demoradita de la guía, que es esta parte. ¿Sí? Sino que yo les quería explicar cada uno de estos elementos, pero pues desafortunadamente tengo aquí con el problema con el simulador, pero bueno, aquí les estaba mostrando la del tiempo de vuelo que me quedaría por revisar para el ejemplo que yo tenía. Entonces sería el alcance horizontal. El alcance horizontal se maneja con esta ecuación. Vamos a ver, hagámoslo de una vez porque es que no quiero dejarlos con esa parte sin explicar. Entonces voy a seleccionar, voy a borrar esta ecuación porque es que hay unos elementos que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando trabajen esa ecuación. Entonces vamos a sacar ahora el alcance horizontal. Entonces aquí lo vamos a colocar, alcance horizontal. Horizontal. Y la ecuación para ese elemento que nos piden se llama Xmax, alcance máximo en el eje X, y es igual a 2 por la velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo por coseno del ángulo sobre G. Aquí es donde yo quiero hacer una anotación especial. ¿Por qué? Porque es que acá en la ecuación que aparece en la guía como tal, la ecuación nos dice para el alcance máximo, velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 tetas sobre G. Y ustedes dirán, pero bueno, aquí el profe nos está anotando es otra. Sucede que la ecuación como tal que aparece allá tiene esta propiedad de que incluye una identidad trigonométrica, ¿sí? Ahí en la guía como tal aparece X máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta, sobre la gravedad. Entonces, este seno de 2 teta corresponde a una identidad trigonométrica, ¿sí? Se trabajó en matemáticas décimo. No sé si ustedes se acuerdan de las identidades trigonométricas. Y nos dice que seno de 2 teta es igual a 2 por el seno del ángulo por coseno del ángulo. Entonces es más fácil trabajar con esta ecuación que no ponernos a complicar con esta expresión. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen el reemplazo directo
en su expresión como tal y utilizan esta ecuación de acá para que les quede más fácil. ¿Sí? Entonces, la ecuación original que aparece en el libro, pues es esta, pero en el libro, en la guía como tal, es esta. Pero ustedes utilicen esta. ¿Por qué? Porque aquí estamos reemplazando el 2z por esta identidad. Entonces, para hacer los cálculos directamente en la calculadora, nos queda más fácil trabajar con esta expresión, con esta. Eso es lo último que les quería comentar. Ya si tienen alguna duda específica respecto al manejo de la ecuación o algo, pues me dicen y yo les voy orientando. Entonces, por ahora no los quiero incomodar más. La idea es no pasarme de hora y media, pues no les quiero tampoco abarcar demasiado tiempo. Ya en el transcurso de la semana, pues con el Skype, como les comento, pues si tienen alguna inquietud, pues ustedes me la comentan y pues yo voy a estar pendiente ahí de colaborar en lo que se requiera. ¿Listo? Profe, una dudita, qué pena, con respecto a la ecuación que dice T por V, que sería como la velocidad por tiempo, que es igual a 2B, ahí aparece como un cero, o no sé si es un cero o es velocidad inicial ¿La coloco por el otra vez? Sí, profe, por favor. de la tabla, la tercera ecuación. Ah, venga, le digo. A ver, miramos. Velocidad Esta, inicial. esta de Esa es, acá. sí, señor. Esta es tiempo a 2 por v sub 0, o sea, por velocidad inicial. Ah, B sub cero, ok. Ah, se fue otra vez el profe.